Llegué a mi casa y lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio normal, de esos que tienen cuando la casa está vacía y tranquila. Era otro tipo de silencio, uno denso, pesado, como cuando sientes que algo se rompió antes de que te lo digan. Bruno siempre me esperaba junto a la puerta, siempre. Desde que llegué viuda a esta casa hace 3 años, ese perro era lo primero que veía al entrar, sus patas torpes golpeando el piso, su cola barriendo el aire, sus ojos enormes mirándome como si yo fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Ese día solo encontré su correa tirada encima de la mesa del recibidor. La recogí despacio. La tela estaba fría. Caminé hacia la cocina sin decir nada todavía, porque una parte de mí todavía buscaba alguna explicación razonable. Tal vez se había escapado, tal vez lo habían llevado al veterinario, tal vez. Mi nuera Isabela estaba sentada frente a la isla de la cocina, tecleando en su celular nuevo con una taza de café humeante al lado. Mi hijo. Carlos estaba en la sala contigua mirando la televisión, fingiendo perfectamente que no me había escuchado entrar. Puse mis llaves en el cuenco de cerámica que tengo junto a la puerta desde hace 20 años y pregunté sin rodeos: ¿dónde está Bruno? Isabela ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Sopló su café, le dio un sorbo largo y encogió los hombros como si yo le hubiera preguntado qué hora era. Lo vendimos, dijo, con el mismo tono que usaría para decirme que tiró la basura. Los sobrinos de mi hermana necesitaban celulares para la escuela. Son caros, Yaretsi. Ya lo superarás. Es solo un animal. El aire se me fue de los pulmones, no de golpe, sino lentamente, como cuando metes la mano en agua helada y el cuerpo tarda un segundo en registrar el frío. Miré a Carlos. Él bajó el volumen del televisor y se rascó la nuca, incómodo, pero sin el menor asomo de culpa en la cara. «Mamá, no hagas un drama», murmuró desde el sofá sin voltear a verme. Isabela tiene razón. Ese perro nada más ensuciaba la alfombra. Te compramos un pájaro la próxima semana, algo más limpio. Se rieron juntos, una risita corta y cómplice, como si acabaran de contar un chiste entre ellos y yo fuera el chiste. Yo no me reí, no grité, no me llevé las manos al pecho ni derramé una sola lágrima. A mis 68 años ya no tenía energía para el teatro de los demás. Los miré un momento largo, detallando el descaro en sus posturas, la comodidad con la que ocupaban una casa que yo misma había pagado ladrillo a ladrillo, mueble a mueble, año a año. Asentí despacio. Di media vuelta. Caminé hacia mi recámara. Ellos creyeron que me había rendido. No sabían que mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté al borde de la cama. La ausencia de Bruno era una herida física, un vacío real en la esquina donde siempre estaba su cama de lana. Me incliné para mirar ese rincón y noté que también se habían llevado la cama. Limpiaron su espacio como si nunca hubiera existido. ¿Cómo se limpia algo que no importa? Respiré hondo y traté de ordenar los pensamientos antes de que la rabia me ganara, porque la rabia sin dirección no sirve de nada. Mi nombre es Yaretsi. Tengo 68 años. Enviudé hace 3 años cuando perdí a mi esposo Ernesto después de 41 años de matrimonio. La casa en la que vivo la construimos juntos, la pagamos juntos, y cuando él murió, me la dejó a mí, con escrituras limpias y sin deudas. 1 año después de su muerte, Carlos y su esposa Isabela llegaron a mi puerta con una maleta y una historia que yo me tragué completa, que estaban pasando un momento difícil, que necesitaban ahorrar unos meses, que en cuanto pudieran se buscarían su propio lugar.
Esos meses se convirtieron en 3 años, y en esos 3 años, sin que yo lo planeara ni lo viera venir, pasé de ser la dueña de mi casa a ser la proveedora silenciosa de una pareja que nunca tuvo la menor intención de irse. Desde el primer mes quedó claro cómo iba a funcionar todo. Yo cocinaba para los 3. Yo limpiaba lo que ellos ensuciaban. Yo llenaba la despensa cada semana y pagaba las facturas de luz, agua, gas e internet. Carlos y yo teníamos un arreglo tácito. Él ponía el músculo los viernes para cargar las bolsas del supermercado. Isabela, en teoría, iba a encargarse de limpiar los baños. En la práctica, los baños los limpiaba yo cuando no los podía aguantar más. Al principio me decía que era temporal, que era ayudar a mi hijo, que así era la familia, pero la familia respeta, la familia agradece. La familia, cuando está de paso en tu casa, no vende a tu perro para comprarle celulares a sus sobrinos y te lo anuncia como si fuera una decisión administrativa que ya no tiene vuelta atrás. Me acerqué a mi escritorio y abrí el cajón de madera. Saqué una libreta pequeña donde llevo apuntados los gastos mes a mes desde que me quedé sola. Repasé los números con calma. El sueldo de Carlos se iba en las mensualidades del auto nuevo que Isabela insistió en comprar el año pasado. El sueldo de ella desaparecía en ropa, cenas con amigas y lo que ella llamaba sus cosas. Mi pensión y mis ahorros mantenían este techo sobre sus cabezas. No iba a rogarles nada. Rogar es darle poder a quien no lo merece. Tomé mi celular y llamé a Tomás, un vecino de confianza que tiene un pequeño taller de herrería a unas calles de aquí. Tomás lleva 40 años en esta colonia y conoce a medio barrio, incluyendo a la hermana de Isabela, que es de esas mujeres que presumen en voz alta cada vez que consiguen algo. Tomás, necesito un favor, le dije cuando contestó. Quiero que averigues si la cuñada de mi hijo vendió un perro hoy por la mañana. Necesito saber a quién y dónde. Dame una hora, Jared, respondió sin hacerme preguntas innecesarias. Eso es lo bueno de la gente honesta. No necesita contexto para ayudar. Mientras esperaba su respuesta, me cambié los zapatos por unos más cómodos y tomé mi bolso. Luego saqué una bolsa de basura negra grande del closet de la limpieza y empecé a usarla. No guardé mi ropa. Guardé los suéteres de Isabela, los que siempre dejaba tirados sobre mi sillón de lectura como si fuera un perchero. Guardé los zapatos de Carlos, los que obstruían mi pasillo todas las mañanas. Los doblé con cuidado, los metí dentro y anudé la bolsa. El servicio de lavandería gratuita, el de cocina gratuita, el de limpieza gratuita, todo acababa de cerrar sin previo aviso. Me senté a esperar la llamada de Tomás con la bolsa negra junto a la puerta y una claridad en la cabeza que no había sentido en mucho tiempo. El mensaje de Tomás llegó a los 45 minutos exactos. La hermana de Isabela no era una mujer discreta. Se había jactado en el mercado local de haber conseguido dinero rápido vendiendo un perro que le regalaron. Dijo que era de raza, que estaba en perfectas condiciones, que se lo compró un señor que vivía en la zona de los chalets grandes, con muros de piedra a unos 20 minutos de nuestra colonia. Tomás me mandó la dirección exacta. Caminé hacia el pasillo con la bolsa negra llena de sus cosas y la dejé en el centro de la sala, donde estorbara bien. Carlos seguía dormido en el sofá con el televisor encendido. Isabela estaba encerrada en su recámara hablando por celular, probablemente presumiendo su nueva adquisición con alguien. Salí por la puerta principal cerrando con toda la calma del mundo. El trayecto en autobús me dio tiempo para pensar con claridad. No iba a llegar a escandalizarme. La gente que compra perros de segunda mano y extraños en transacciones rápidas generalmente quiere un adorno o un guardián barato, no un problema con gastos médicos. Yo iba a convertir a Bruno en un problema para ellos. Llegué a la calle indicada. Era una casa de fachada blanca con un portón negro muy alto.
A través de los barrotes lo vi. Bruno estaba atado a una columna del garaje con la cola entre las patas, mirando el piso de cemento. El pecho se me apretó, pero mantuve la cara tranquila. Toqué el timbre. Un hombre de unos 40 años con camisa impecable abrió la puerta peatonal frunciendo el ceño. «Buenas tardes», dije con voz firme, sosteniéndole la mirada. «¿Usted compró ese perro esta mañana?» El hombre se tensó. «Yo pagué por él. Trato hecho. Si vienes a reclamar...» Levanté una mano para cortarle las palabras. Saqué de mi bolso un sobre con el equivalente exacto de lo que sabía que habían cobrado por Bruno. «No vengo a discutir. Vengo a evitarle un dolor de cabeza», le expliqué, abriendo el sobre para mostrarle. Los billetes. Una mentira bien estructurada a veces es la mejor llave que existe. El hombre miró el dinero y luego me miró a mí, desconfiado. «¿A qué se refiere con un dolor de cabeza?», preguntó cruzándose de brazos. «Ese perro tiene displasia severa en la cadera y una condición gástrica crónica», dije con la tranquilidad de quien lee una receta médica. «Su medicación cuesta más de lo que usted pagó por él hoy, y si come cualquier cosa que no sea su alimento especial, le arruinará el jardín y las alfombras de la casa». Mi familia se deshizo de él porque no querían pagar al veterinario este mes. El hombre giró la cabeza para mirar a Bruno. El perro, que había sentido mi presencia desde que abrí la puerta, soltó un quejido agudo y raspó el cemento con las patas, luciendo efectivamente miserable y ansioso. La cara del hombre pasó de la defensiva a la molestia pura. Me dijeron que estaba en perfectas condiciones, masculló. «Le mintieron», respondí sin vacilar, extendiendo el sobre. «Aquí tiene. Su dinero. Tráigame a mi perro y los dos nos ahorramos el problema». No lo pensó dos veces. Desató a Bruno de la columna y caminó hacia la puerta. En cuanto el portón se abrió lo suficiente, Bruno jaló la correa tan fuerte que casi tira al hombre al piso. Vino directo a mí. Se me tiró encima con todo su peso, ladrando como loco, lamiendo mi cara, moviéndose tan rápido que me costó mantener el equilibrio. Agaché la cara y lo abracé fuerte por el cuello, mientras le decía en voz baja que ya habíamos terminado aquí. Le temblaba todo el cuerpo. Yo también sentía algo que me apretaba la garganta por dentro, pero no era momento de desarmarse. El hombre nos miró unos segundos con una expresión entre incómodo y arrepentido, tomó el sobre sin decir nada más y cerró el portón. Así de fácil, así de rápido. Lo que Carlos e Isabela habían vendido como si no valiera nada, yo lo había recuperado en menos de 2 horas. Abrí la puerta trasera del carro. Bruno subió de un salto y se acomodó en el asiento como si supiera perfectamente que íbamos a casa. Manejé de regreso en silencio, con él apoyando el hocico sobre mi hombro desde el asiento de atrás y yo pensando en todo lo que iba a pasar cuando llegara, porque lo que acababa de hacer no era el final, era el principio. Cuando entré a la casa, Carlos estaba en la sala con los brazos cruzados y Isabela parada junto a la ventana con cara de quien ya tenía el discurso preparado. Los dos se quedaron sin palabras cuando vieron entrar a Bruno por la puerta. El perro los miró un momento, luego los ignoró por completo y se fue directo a su tapete en la esquina de la cocina, ese que Isabela tanto odiaba porque ocupaba espacio. Carlos fue el primero en reaccionar. «¿Cómo?», empezó a decir. No importa cómo. Lo corté con una calma que supongo les dio más miedo que si hubiera gritado. «Ya está aquí». Luego Isabela encontró su voz. «Mamá, lo que hicimos fue por el bien de todos», empezó, con ese tono que usaba cuando quería parecer razonable. Era un gasto que no podíamos seguir cargando. Yo la dejé terminar.
La dejé hablar durante un rato largo, asintiendo sin decir nada, mirándola a los ojos, y cuando terminó, solo dije: siéntense los dos, por favor. Hay cosas que necesito decirles. Algo en mi tono los hizo obedecer sin chistar. Carlos jalé una silla. Isabela se sentó en el sillón con las manos en el regazo, y yo me paré frente a los dos con la espalda recta, como lo que era, la dueña de esa casa. Empecé por lo más sencillo. Les pregunté con mucha calma cuánto creían que costaba vivir ahí. Carlos frunció el ceño como si la pregunta no tuviera sentido. Isabela abrió la boca para decir algo sobre la contribución que hacían con los quehaceres de la casa, pero levanté una mano y ella se detuvo. Les dije que iba a hacer algo que nunca había hecho antes: darles los números reales, uno por uno. La hipoteca que seguía a mi nombre, porque cuando la sacamos, hace 12 años, ninguno de los dos tenía historial crediticio suficiente para calificar solos. El predial que yo pagaba cada año sin que nadie me lo pidiera ni me lo agradeciera. El gas, la luz, el agua, el internet, los servicios de mantenimiento del jardín, la plomería cuando se tapó el baño principal el año pasado, los 18,000 pesos que di cuando Carlos tuvo el accidente con el carro y no tenía seguro vigente. Todo eso lo fui diciendo despacio, sin subirle a la voz, sin drama, solo los hechos. Carlos miraba el piso. Isabela tenía los labios apretados en una línea muy fina. Cuando terminé la lista, los dos se quedaron callados. No era vergüenza exactamente lo que veía en sus caras. Era más bien la incomodidad de quien lleva mucho tiempo sabiendo algo y prefería no nombrarlo. Después de ese silencio, Isabela intentó otra vez. Dijo que yo usaba el dinero como control, que lo que estaba haciendo era manipulación emocional, que ella llevaba años aguantando vivir bajo el mismo techo que yo, sin quejarse, y que si Bruno era un problema, era porque nadie más lo veía así. La escuché hasta el final, y luego le dije algo que llevaba tiempo guardando. Le dije que tenía razón en una cosa. Ella llevaba años aguantando vivir en mi casa, y eso, a partir de hoy, iba a dejar de ser un problema para ella. Carlos levantó la cabeza de golpe. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que les voy a dar 30 días para buscar a dónde ir, respondí. 30 días es más que suficiente. Es más tiempo del que ustedes me dieron a mí para decidir sobre Bruno. Carlos se puso de pie de un salto. Mamá, no puedes hacer eso. Fíjate bien, le respondí sin moverme un centímetro del lugar donde estaba parada. No solo puedo, ya lo decidí. Esta es mi casa. Está a mi nombre. Yo pago la hipoteca, yo pago todo lo que entra y sale por esa puerta, y yo soy quien decide quién vive aquí. Lo que vino después fue exactamente lo que me esperaba. Carlos empezó a subir la voz, que yo estaba siendo cruel, que él era mi hijo, que cómo podía ponerlo en la calle por un perro. Isabela se cruzó de brazos y soltó que esto demostraba exactamente lo que ella siempre había dicho, que yo nunca los había aceptado como pareja, que era posesiva, que era controladora, que el problema en esa familia era yo desde el principio. Bruno, desde su tapete en la cocina, levantó las orejas y soltó un gruñido bajo mirando hacia la sala. Hasta él lo sentía en el ambiente. Yo dejé que los dos hablaran. Los dejé soltar todo lo que necesitaban soltar. Y cuando la energía empezó a bajar, cuando Carlos se quedó sin argumentos y Isabela sin palabras nuevas, yo simplemente les recordé que los 30 días contaban desde esa misma tarde, que si querían, podíamos ponerlo por escrito. Carlos me miró como si no me reconociera, como si la mujer que tenía enfrente fuera alguien distinto a la mamá que durante años había dado y dado sin poner condiciones. Y tenía razón, esa mujer ya no estaba. Yo había tardado demasiado en entender que la paciencia sin límites no es virtud.
es una invitación a que te sigan pisando. Los días siguientes en esa casa fueron raros. Un silencio pesado y tenso que ninguno de los tres intentó romper. Carlos se levantaba, desayunaba sin mirarme y se iba al trabajo. Isabela pasaba el día en su recámara o hablando en voz baja por el celular, supongo que organizando opciones, buscando a quien pedirle favor. Yo seguía con mi rutina igual que siempre. Me levantaba, preparaba el desayuno de Bruno, salíamos a caminar por el parque, volvíamos, regaba las plantas, llamaba a mi hermana Rosario por las tardes, cocinaba. La diferencia era que ya no cocinaba para tres, solo para mí. Eso, que parece un detalle pequeño, fue la primera señal que Carlos notó de que las cosas habían cambiado de verdad. La primera semana me preguntó si iba a cenar. Le dije que había hecho suficiente para mí. Se quedó parado en la entrada de la cocina sin saber qué decir. «Compra algo o cocina tú», le sugerí con toda la amabilidad del mundo. Esa noche pidieron comida por aplicación. Escuché la notificación de la entrega desde mi cuarto, con Bruno dormido al lado mío, y dormí de un tirón por primera vez en meses. Fue en la segunda semana cuando Isabela intentó una estrategia diferente. Tocó a la puerta de mi recámara un martes por la mañana, con una voz suave que yo no le había escuchado en años, y me preguntó si podíamos hablar. La invité a pasar. Se sentó en la orilla de la cama con las manos juntas, mirando el piso, y empezó a decir que se había dado cuenta de que se había equivocado con lo de Bruno, que no midió las consecuencias, que entendía que yo estuviera enojada. Yo la escuché con atención. Era una disculpa bien construida, hay que reconocerlo. Tenía las palabras correctas en el orden correcto, pero le faltaba algo que yo llevaba mucho tiempo aprendiendo a distinguir. Le faltaba verdad. Era una disculpa diseñada para que yo cancelara los 30 días, no para que yo me sintiera reconocida. Cuando terminó, le agradecí que hubiera venido a hablar, y luego le dije, con el mismo tono tranquilo de siempre, que el plazo seguía igual. Isabela me miró un momento y luego asintió despacio. Creo que en ese momento entendió que conmigo ya no iba a funcionar el método de siempre, que yo había cambiado algo adentro que no tenía reversa. Faltaba una semana para que se cumpliera el plazo cuando Carlos llegó a casa un jueves en la noche con una cara que yo conocía bien. Era la cara de quien trae noticias que no sabe cómo decir. Se sentó frente a mí en la sala, entrelazó los dedos y me dijo que habían encontrado un departamento, que estaba en la colonia Narvarte, que no era grande, pero que se acomodaban, que se iban a ir el sábado de la semana siguiente. Lo escuché asentir con la cabeza. «Bien», le dije, «me alegra que tengan a dónde ir». Carlos se quedó callado un momento. Luego me preguntó en voz baja si yo de verdad iba a dejar de ayudarlos económicamente. Le dije que sí, que los 30 años de ayuda habían sido decisión mía y que la nueva decisión también era mía, que eso no significaba que no lo quería, significaba que quererlo ya no iba a incluir sostenerles la vida que ellos mismos podían construir. Carlos apretó la mandíbula. Yo vi en sus ojos algo que me dolió, porque soy su madre y el dolor de un hijo siempre duele, aunque sea necesario. Pero no cambié de posición. A veces el amor más honesto que puedes darle a alguien es dejar de cargar lo que le corresponde. A él. El sábado que habían dicho, Isabela y Carlos empezaron a sacar cajas desde temprano. Yo me quedé en la cocina preparando café, como cualquier mañana. No me asomé a ayudar. No porque no quisiera a mi hijo, sino porque esa mudanza era el primer paso de algo que ellos necesitaban hacer solos. Y si yo me ponía a cargar cajas y a preguntar si necesitaban esto o aquello, iba a convertir ese momento en algo que no era, una separación amistosa donde todo estaba bien. Y todo no estaba bien. Había pasado algo real,
y fingir que no había pasado no era honestidad, era costumbre. Así que me quedé en mi cocina con mi café y con Bruno dormido a mis pies, y los escuché ir y venir durante horas. A mediodía, Isabela entró un momento a la cocina. Traía una caja con cosas de la alacena que ella decía que eran suyas. Me miró, yo la miré. No hubo palabras. Asintió una vez, como despidiéndose, y se fue. Yo le devolví el gesto. No había nada más que decir entre nosotras que no hubiera quedado dicho. Ya, Carlos fue el último en salir. Eran casi las 6 de la tarde cuando se paró en el marco de la puerta de la sala con las llaves en la mano. Se quedó ahí un momento mirándome. Yo estaba sentada en el sillón con Bruno en el regazo y lo miré de frente. Mi hijo tiene los ojos de su papá, cafés y redondos, y cuando está a punto de llorar le aparece una línea roja alrededor del iris que yo conozco desde que tenía 4 años. Esa línea estaba ahí. Le dije: ya puedes dejar las llaves en la mesita de la entrada. Lo dije suave, sin dureza. Él caminó, las dejó y luego regresó a pararse frente a mí. Me dijo que lo perdonara. Yo le dije que lo quería mucho, que era y siempre iba a ser mi hijo, pero que lo de Bruno no había sido un error de un momento, había sido la prueba de algo que llevaba tiempo creciendo adentro de esa casa y que yo lo había dejado crecer demasiado por no querer ver, que esto no era un castigo, era un orden nuevo. Carlos asintió, se agachó y le dio un golpecito en la cabeza a Bruno. Luego se fue. Yo escuché la puerta cerrarse y me quedé quieta un buen rato, con la mano encima del perro, sintiendo cómo la casa volvía a ser mía. Esa noche dormí diferente. No sé cómo explicarlo bien. No dormí más tranquila porque estuviera feliz de lo que había pasado, porque no estaba feliz. Estaba aliviada, que es otra cosa. Hay una diferencia grande entre sentirte bien porque algo salió bien y sentirte aliviada porque dejaste de cargar algo que te estaba aplastando sin que te dieras cuenta del todo. Yo llevaba años cargando esa casa, esa dinámica, esa relación con Isabela que nunca fue de verdad sino de conveniencia. Y lo había hecho porque quería a mi hijo, porque me habían enseñado que una madre buena sostiene, aguanta, cede. Pero nadie me había enseñado que sostener sin límites no es amor, es desgaste disfrazado de amor. Eso lo aprendí sola, tarde, y a un precio que no me imaginé que iba a ser un perro. Bruno estaba acurrucado contra mis piernas en la cama, respirando despacio, sin saber nada de lo que había pasado en esas semanas, solo sabiendo que estaba en casa, que estaba conmigo, que estaba a salvo. Y yo pensé, así quiero estar yo también, a salvo, en mi propia casa, sin pedir permiso para eso. Las semanas que siguieron fueron raras, como son siempre las cosas cuando la vida cambia de forma y todavía no te acostumbras al espacio nuevo. La recámara que había sido de Carlos e Isabela estuvo cerrada varios días porque yo no me animaba a entrar. No por tristeza exactamente, sino porque sabía que en el momento en que entrara y viera ese cuarto vacío, iba a tener que decidir qué hacía con él. Y decidir eso era aceptar del todo que ya no había vuelta atrás. Cuando por fin lo abrí, un martes por la mañana, entré con una bolsa de basura y un trapo. Limpié los cajones que habían dejado a medias, boté algunos papeles que no eran de nada y abrí la ventana de par en par para que entrara el aire. Bruno entró corriendo detrás de mí, olfateó todo el cuarto y luego se sentó en el centro, moviendo la cola, como si estuviera inspeccionando, como si aprobara. Me reí sola y parada con el trapo en la mano. Bruno siempre supo antes que yo cuándo un lugar era seguro o no. Y en ese momento, con el sol entrando por la ventana y el perro sentado en medio del cuarto vacío, esa recámara por fin se sentía limpia. Carlos me llamó un par de semanas después, no para pedir nada, solo para saber cómo estaba. Esa llamada me costó más de
Lo que pensé, porque escuchar la voz de mi hijo y saber que ya no vivía en mi casa me pegó diferente cuando ya no era urgente, sino cotidiano. Hablamos como 20 minutos. Me contó que el departamento de Narvarte era chico, pero que poco a poco lo estaban acomodando, que Isabela había conseguido un trabajo de medio tiempo, que estaban saliendo adelante. Yo lo escuché y le dije que me alegraba, y era verdad. No era un alivio sarcástico ni una satisfacción de te lo dije, era alivio real, porque en el fondo yo nunca quise que mi hijo se hundiera. Quise que dejara de depender de mí para no hundirse, que es muy diferente. Antes de colgar me preguntó si podía venir a visitarme el siguiente fin de semana. Le dije que sí, que con gusto, que aquí estaba mi casa. Solo que ahora cuando decía mi casa lo decía de verdad, sin que hubiera ningún peso raro debajo de esas palabras. Yo tenía 68 años cuando entendí que poner límites no es una crueldad que se le hace a la gente que uno quiere. Es un respeto que uno se tiene a sí mismo. Me tardé demasiado en aprenderlo, sí. Dejé que me quitaran a Bruno, que era lo más mío que tenía en esa casa después de que mi esposo se fue. Y ese fue el momento en que algo en mí dijo, hasta aquí. No con rabia, no con ganas de hacerle daño a nadie, solo con la claridad de quien finalmente ve las cosas como son y decide que ya no puede seguir haciéndose de la vista gorda. Bruno está aquí, dormido en su lugar de siempre, gordo y tranquilo. Y sin saber que fue él quien me devolvió algo que yo había ido soltando sin querer durante años, mi propia voz. Hoy esa casa es silenciosa y es mía. Y cuando me siento en la sala por las tardes con una taza de té y el perro a los pies, no siento soledad, siento paz, que a mi edad, después de todo, es exactamente lo que merezco. Yeah.